Bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que creo yo que es una de las preguntas más importantes en toda la teología cristiana. Esta pregunta es la razón de la reforma, la división entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Creo yo que esta pregunta es una diferencia clave entre el cristianismo bíblico y la mayoría de las sectas que profesan ser cristianas, las cuales son muchas. El tema que le he dado a este sermón es el siguiente. En forma de pregunta, ¿es la salvación por fe o fe más obras? En otras palabras, ¿es la salvación por fe en la persona de Jesús o necesitamos agregar algo más aparte de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Quiero que veamos a través de las Escrituras, ¿okay? Porque de repente encontramos gente que cree que la Biblia se contradice y en realidad no hay ninguna contradicción. Tenemos que ver bajo qué perspectiva, cuál es el trasfondo del cual nosotros estamos interpretando dicha contradicción. Pero vamos directamente a la palabra del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, Pablo nos dice lo siguiente: así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Interesante. Pablo declara, establece que somos hechos justos a los ojos de Dios. Somos declarados justos a los ojos de Dios. Tal vez no a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios sí. Quiere decir que no somos más culpables, somos declarados o somos hechos justos. La justificación por medio de la fe. Somos declarados o hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Pero recuerde, el día de hoy hablar de fe es hablar de diferentes o múltiples cosas. La fe de la que está hablando Pablo es la verdadera fe. No una imitación, no algo que se ha copiado, no algo que está fuera de contexto. Somos o somos hechos o somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe verdadera, y no por obedecer la ley. En el Antiguo Testamento, Dios les dio la ley de Moisés, pero eso solamente era algo que nos señalaba lo pecadores que somos, pero no nos ayudaba absolutamente en nada. Y tal vez la gente trataba de obedecer la ley, pero la realidad es que nadie nunca, jamás ha podido o pudo obedecer la ley al pie de la letra. Por lo tanto, Pablo nos sigue diciendo en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Me encanta. Ya que hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por medio de nuestra fe, la fe verdadera, tenemos paz con Dios. Mira qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque igual al hablar de paz, Jesucristo nos dijo que
Él nos daba su paz, de su paz. Y nos dijo, no como el mundo os la da. Entonces, tenemos que distinguir qué clase de paz. La paz que el mundo nos da es una paz temporánea. Sí, puedes llegar a tener paz de cierta forma, pero no se compara a la paz que Cristo Jesús nos da. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, mentalmente no logras comprenderla. Si no es una paz que dice, no hay problema, yo tengo dinero ahorrado en el banco, no hay ningún problema de cualquier cosa que me pueda suceder. Esa es una paz que el mundo te da, o en este ejemplo, que el dinero te da, esa falsa paz, porque ¿cuántos sabemos de que ese dinero también puede desaparecer de tu banco? Muy fácilmente. Pero es la paz que tenemos para con Dios, sabiendo de que ya no somos declarados culpables por Dios o delante de Dios. Y eso por lo que, ¿qué? Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario, pagando el precio que tú y yo, como pecadores, no podíamos pagar. La Biblia nos enseña de que la paga del pecado es muerte. Y cuando Adán en el jardín del Edén, decidió pecar, ofendió a un Dios justo, a un Dios santo. Y por lo tanto, ese mismo pecado se nos transmitió a toda la humanidad. Y no podíamos, porque es imposible, de acuerdo a la ley, cumplir con todos los mandatos que están escritos ahí. Entonces, tuvo que venir, y esa es la justicia de Dios, y muchos no lo entienden, pero tuvo que venir Cristo Jesús a tomar el lugar del hombre, a morir por los pecados del hombre, para poder entonces reconciliarnos con Dios. Quiero que lo vaya pensando muy bien, porque incluso la salvación no es entendida o es mal entendida por muchas personas. Tenemos esa paz ahora, no una paz ficticia, sino una verdadera paz que sabemos que podemos venir ante el trono de su gracia. Cuando necesitemos algo, podemos presentarnos con toda confianza, pero no por méritos propios, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos sigue diciendo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¡Wow! Imagínense la ley como nuestra tutora. Era la que dictaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Cristo. No más ley. No más obras. Es Cristo y nada más. Si usted recuerda, en la iglesia recién comenzando la iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿qué sucedió? Algunos judaizantes, algunos judíos empezaron a meter cizaña y empezaron a decir, no, aparte de confiar en Jesús, aparte de depositar tu fe en Jesús, también necesitas, ¿qué decían ellos? Necesitas circuncidarte. Y el día de hoy tal vez no nos dicen que nos circuncidemos, pero quieren agregar algo más, obras. Y eso no funciona de esa manera. Ahora,
justos ante Dios por medio de la fe. La fe verdadera. Recuerde esto, quiero que tenga eso en mente. Ahora aquí viene una aparente contradicción. ¿Ok? Aparente contradicción entre Pablo y Santiago. Algunos ven esta diferencia entre Pablo como la salvación es por fe solamente, Pablo. Y Santiago, la salvación es por fe más obras. Mas no es eso de lo que está hablando Santiago. Pero algunos lo interpretan de esa forma. Veamos. Santiago 2:24 nos dice, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no por la fe. ¡Wow! Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Es la salvación por fe solamente o es por fe más obras? Interesante. Santiago está hablando bajo otra perspectiva. Quiero que lo vaya entendiendo. Santiago estaba refutando la creencia de que una persona puede tener fe sin producir ninguna buena obra. Eso es lo que estaba él refutando. No necesariamente que la salvación sea por fe más obras. Cualquiera podría decir, pero ahí dice, se nos declara justo a los ojos de Dios, igual que lo que está diciendo Pablo, por lo que hacemos. Y no solamente por la fe, pero ya le dije, él está tratando otro asunto, él está refutando algo. En Efesios, Pablo nuevamente, Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo creyeron? Miren qué interesante. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Va de nuevo. Dios es quien salva al ser humano. Ningún ser humano puede salvarse porque quiere salvarse. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Es que es Dios quien nos da salvación por su gracia. La gracia es un don inmerecido. No merecíamos salvación, pero Dios nos la da. Es Él quien nos la da. Sí, muchos decimos, oh, yo soy salvo, voy al cielo, gloria a Dios, aleluya. Y no entendemos qué es esta salvación. Porque de una u otra forma creemos que nosotros somos los que hemos producido dicha salvación. La salvación solamente la da Dios, no hay nadie más. Y es por su gracia, un regalo que no merecíamos. Versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Me encanta. Yo no puedo jactarme de mi salvación, porque no hice absolutamente nada para ganármela. Entiendo que es un regalo inmerecido. Entiendo que es Dios quien me da la salvación. Por lo tanto, no tengo yo ningún mérito en ello. A Él sea toda la gloria y la honra, quien en su gracia me hace nacer de nuevo, me da salvación. Regresemos a Santiago. Santiago 2, 17 y 18. Mira lo que dice. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Le dije,
Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente para aquellos que creen, ¿verdad?, en que la persona puede tener fe sin producir buenas obras. Es imposible. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, no para salvación, sino que está hablando en que alguien dice, yo tengo fe, aunque no tenga obras. Esa no es fe. Veámoslo. No es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. O sea, la verdadera fe. Porque muchos dicen tener fe, pero no sé qué tipo de fe es la que están hablando. Pero la verdadera fe tiene que producir buenas acciones. Ahora, el problema es, ¿cómo vamos a producir buenas acciones si ni siquiera creemos en que Cristo Jesús vino a morir por mis pecados? Y quiero que lo vaya entendiendo. Es Él quien nos da la salvación. Es Él quien cualquier hombre, cualquier predicador decide predicar el verdadero evangelio, que comienza ¿con qué? Con reconocer nuestro pecado. Entonces el Espíritu Santo toma esa predicación y trae convicción al corazón de aquel que está receptivo, que quiere escuchar verdaderamente cuál es el evangelio puro, el evangelio verdadero. Y es entonces el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. De nuevo, nada de mérito en nadie. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Lo único que estoy haciendo es escuchando el verdadero evangelio, que el Espíritu Santo toma y me da entonces ahora esa fe verdadera. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Dónde están todos los predicadores que decían que no, que debemos de ser sanos y que toda enfermedad está bajo nuestros pies? ¿Dónde están? Es que esa es una fe falsa. Y de nuevo, no se enoje conmigo, regresemos a la Escritura. Es que está muerta y es inútil. Y esas son palabras fuertes. Cuando usted le llama a alguien, eres un inútil. O sea, no sirve para nada. ¡Qué tremendo! Esa fe no sirve para nada. No te va a salvar si no produce buenas obras. Es falsa. Está muerta y es inútil. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Se dan cuenta? No hay contradicción. Tanto Pablo y Santiago están hablando lo mismo, nomás que bajo otra, a Santiago está refutando el que alguien dice tener fe pero no tiene buenas acciones. Esa fe no es la fe que Dios nos da. ¿Acaso no dice que Él de antemano tenía buenas obras para que usted y yo practicáramos, las hiciéramos? Pero a menos que yo nazca de nuevo, no puedo hacer estas buenas acciones. ¡Qué tremendo! Sigamos, regresemos a Santiago. ¿Quién nos dice? Déjenme poner esto aquí. Santiago no está diciendo que la justificación es por la fe más obras, sino que más bien
¿Una qué? Una persona verdaderamente justificada por fe va a tener buenas obras en su vida. Santiago 2, 20 al 26. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin obras, de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Esto me encanta. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Lo que debemos recordar en realidad es de que él pudo hacer esta acción de ofrecer a su hijo porque le creyó a Dios. Si no es fe, esta fe produce, esta verdadera fe produce un accionar, produce obras, pero no lo contrario. Versículo 22. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Es que la fe sin obras está muerta en sí misma. Interesante. Pero recuerda que no se trata solo de fe. También hay que accionar. Porque la verdadera fe te va a llevar a hacer obras que Él ya había anticipado desde mucho tiempo atrás, que nosotros viviéramos o hiciéramos estas obras. Que su fe fuera completa. ¿Está nuestra fe siendo completa? Versículo 23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dice? Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Mire qué tremendo. Abraham le creyó a Dios y porque le creyó a Dios, entonces hizo la obra de poder entregar a su hijo en sacrificio. O por lo menos estar dispuesto a hacerlo, a sacrificar a su hijo. ¿Pero por qué? Porque había creído a Dios. Me encanta. Versículo 24. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. 25. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Y yo sé, cualquiera de ellas, ¿what? Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Si tú lees la historia de Rahab, ¿por qué les ayudó? Porque creyó. Ella creyó en Dios. Lo que había escuchado de Dios, lo creyó. Y es esa fe verdadera la que la llevó ¿a qué? A actuar, así como lo está haciendo. ¡Qué tremendo! Versículo 26. Así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin buenas acciones, ¿qué dice? Está muerta. ¡Wow! Así que todos aquellos que fe, yo tengo fe, pero no están haciendo buenas obras, esa fe está muerta. Y lo que es peor, es inútil. En otras palabras, no sirve para nada. ¿De qué fe me estás hablando? Así como el cuerpo sin aliento o sin espíritu. Porque se acuerda cuando dice que Dios creó al hombre y luego ¿qué dice? Le sopló aliento de vida. El hombre ya estaba formado. El cuerpo ya lo tenía diseñado ahí. Pero estaba muerto.
hasta que Dios pone su espíritu. El cuerpo sin aliento está muerto. Yo no sé si usted ha visto morir a alguien, pero ¿qué es lo que sucede? Es el espíritu que Dios puso en esa persona, el que sale de su cuerpo, y en ese momento su cuerpo queda completamente muerto. Así también la fe, mire qué interesante. Sin buenas acciones, ¿qué pasa? Está muerta. Qué interesante. Si una persona afirma ser un creyente, pero no tiene buenas obras en su vida, entonces es probable que no tenga una fe genuina en Cristo Jesús. Escuche lo que acabo de decir. Porque muchos afirmamos ser creyentes, pero no tenemos buenas obras en nuestra vida. Entonces lo más probable es que no tengamos una fe genuina. Es una copia de la fe, pero no es genuina. Santiago, capítulo 2, versículos 14, versículo 17, versículo 20 y versículo 26. Veamos. El 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¡Wow! ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Qué clase de fe? Esa fe que está muerta, que es inútil. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra? La fe verdadera se va a mostrar en un cambio de actitud. Pero recuerde, nosotros no podemos crear esta verdadera fe, como tampoco podemos producir un cambio genuino. Dios es el que tiene que interceder. Es que todo viene de Él. La fe que yo tengo no la he obtenido yo. Se me fue dada. ¿Que acaso no dice? El autor y consumador es Cristo Jesús. Él es el que la inició. Cuando escuché el mensaje de salvación, el Espíritu Santo tomó eso y me convictó de pecado. Mire qué tremendo. Porque muchos no han sido convictados de pecado, por eso siguen pecando de igual forma. Pero creen que son salvos, que van al cielo. Sí, la obra del Espíritu Santo, cuando la vemos a la luz de la palabra, y luego vemos todo lo que se predica el día de hoy, nos damos cuenta que es totalmente lo contrario. La obra del Espíritu Santo es para traer convicción de pecado. Porque si no reconocemos nuestro pecado, que hemos ofendido a un Dios santo y justo, jamás podremos obtener salvación. Que no le digan, que no le cuenten, porque todavía vamos a seguir siendo culpables de nuestro pecado. Es Él entonces. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No. Sí, el día de hoy hemos hecho nosotros esta, ¿cómo le diré yo? Se nos ha presentado una idea donde psicológicamente metemos a la persona en un trance y ya creen que son salvos, que son convertidos, cuando es solamente una ilusión.
porque esa fe está muerta y es inútil. Versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. De nuevo, todo esfuerzo humano, quiero que lo entiendan, es inútil. Porque si pudiéramos nosotros salvarnos a través de nuestras buenas acciones, a través de nuestras obras, a través de nuestro gran estilo de vivir, entonces no había necesidad que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la historia nos dice que Él vino porque no había otra alternativa. Así que no te creas mucho porque eres salvo, porque tienes fe. Muéstramela. Muéstramela. Porque esa verdadera fe, no la fe falsa, esa verdadera fe va a producir en ti un cambio radical. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 20. Qué tontería, dice. ¿Y si es una tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Que no te das cuenta que necesitas nacer de nuevo, pero eso no lo puedes lograr tú por tu propia voluntad? Sino que necesitamos que Él sea, que Dios mismo sea el que nos haga nacer de nuevo. Wow. ¿Qué dijo Pablo? El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero el que está en Cristo, no el que cree estar en Cristo. Y como nueva criatura, las cosas viejas o todas las acciones que hacía anteriormente, todas las obras, ¿qué dice Pablo? Ya no sirven para nada. Las cosas viejas han pasado. He aquí que todas son hechas nuevas. Qué excelente. Y el versículo 20. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Así como el cuerpo sin aliento o sin espíritu está muerto, también la fe. La fe sin buenas acciones es muerta. Yo no puedo producir buenas acciones. Yo soy un pecador. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a producir? Malas acciones. Porque esa es mi naturaleza pecaminosa. No puedo hacerme o cambiarme a mí mismo. En la raíz sigo siendo un pecador. Quiero que lo entienda. Por eso necesitamos que sea Dios quien nos haga nacer de nuevo. Porque es entonces cuando voy a poder hacer las obras que Dios quiere que yo haga. Porque es Él quien me hizo nacer de nuevo y es este nuevo nacimiento que produce en mí las buenas acciones. Libro de Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. Gálatas. Y aquí, mire, también es otra cosa bien controversial, ¿verdad? Porque decimos nosotros, estos son los 9 dones, los 9 frutos del Espíritu. Regresemos a la Escritura, dejemos de estar inventándonos tanta cosa que suena muy bien, pero que no es verdadero. Vamos a la Escritura y para que usted me entienda lo que estoy hablando. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad,
humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Escuche, la clase de fruto, no es frutos. Pero cómo nos encantan los frutos. No son frutos, es un solo fruto. Esos son diferentes matices de un solo fruto. Por eso, pero cuando metemos nuestra humanidad ahí, ¿verdad? Entonces queremos cambiar las cosas, porque entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo amor, aunque sea amargado, porque no hay alegría en mi vida. Algunos podrán decir, bueno, yo tengo paciencia, pero no tengo paz, no puedo ni siquiera dormir en las noches. A menos que me meta una pastilla por ahí. Otros podemos decir, no, yo soy muy gentil, pero no soy bondadoso. ¿Ya me entendió cómo es la cosa? Es que entienda, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios quien produce este fruto, no frutos, fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor. Amor. ¿Verdaderamente amamos a Dios? Y no sea muy rápido para decir, sí, yo amo a Dios. Si amáramos a Dios, odiaríamos el pecado. Quiero que lo entiendas. Si amáramos a Dios, odiaríamos el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Alegría, ¿por qué tanto cristiano el día de hoy no tiene alegría? ¿Será que tal vez han puesto sus ojos en esa fe falsa y no en la verdadera? Paz. Se está muriendo toda la gente con COVID-19, vamos a vacinarnos, porque si no, vacinarnos, ya me contagiaron por ahí. Vamos a vacunarnos. Vaccine en inglés. Vacinarnos, eso no es palabra en español, discúlpeme. Vamos a vacunarnos. ¿Por qué? Porque no hay paz en nosotros. Paciencia. Y de nuevo, yo quiero decirle, no estoy hablando de una rigidez, porque todos peleamos con diferentes o en diferentes aspectos de todo esto. El que me diga a mí que ya tiene amor por todo el mundo, la alegría, le sale por los ojos, tiene paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Entonces, ¿por qué dejaste a tu mujer? ¿O por qué abandonaste a tu esposo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Vamos a luchar con todo esto. Pero es Él quien produce en nuestra vida este fruto, no frutos. No existen leyes contra esa cosa. Me voy a apurar. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¡Qué excelente! La salvación es un regalo de Dios. No tenemos nosotros ningún mérito en eso. ¿Por qué? Porque fue Dios quien por su gracia nos salvó, nos hizo nacer de nuevo. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Porque ¿qué cosas buenas hemos hecho? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si de veras somos honestos con nosotros, ¿qué cosas buenas? Si muchos creen que, es que si hago muchas cosas buenas, más que malas, cuando llegues al cielo, Dios te va a decir no. Porque lo que Él quería era que tú creyeras en que solamente en Cristo Jesús encuentras salvación. Si llegas allá creyendo de que, es que yo fui muy buena gente. Bueno, ya vas a ver dónde te van a mandar por buena gente. Porque no se trata de buenas obras. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2:10.
pues somos la obra maestra de Dios. ¡Qué excelente! Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¡Wow! Versículo para memorizar, creo yo, Efesios 2:10. Escuche qué excelente. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cuál es la obra maestra? Yo me miro al espejo y miro mi accionar y digo, wow, esa no es obra maestra. Él nos creó de nuevo. En otras palabras, Él nos hizo nacer de nuevo. Porque no había otra. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo eso? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La fe verdadera te va a llevar a hacer obras buenas. Pero no tiene ningún mérito en eso. Así que ni la pensés. Que yo soy tan bueno, hago tantas dádivas. Qué bonito soy. No. Es Él. Es Él. Ese nuevo nacimiento es la obra maestra de Dios. Y te dejo para que pares de sufrir. 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Escuche, pare sus antenitas de vinil. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, hay gente que todavía no ha entendido esto. Se ofenden porque no entienden que si yo le pertenezco a Jesús, ya no me pertenezco a mí mismo. Y que si le pertenezco a Jesús, Él puede hacer conmigo lo que le venga en ganas. Porque soy ¿qué? Su pertenencia. Wow. Ah, no, pero no me quiero morir. Entonces todavía te perteneces a ti mismo. Esto significa que todo el que pertenece, pregunta, ¿perteneces a Cristo o todavía te perteneces a ti mismo? Porque si perteneces a Cristo, entonces vas a buscar la guianza, la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Si te perteneces a ti mismo, vas a hacer lo que sea posible para salvar tu pellejo. ¿Qué dice? El que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Escuchó? Es algo nuevo, no es lo mismo viejo de antes. Es algo nuevo. La vida antigua ha pasado, ya no puedo vivir como antes. Pero aquellos que profesan una fe falsa siguen viviendo lo mismo. Una nueva vida ha comenzado. Y gracias a Él es que puedo obtener esta nueva vida. ¿Cómo? Reconociendo mi pecado, confesándole a Cristo Jesús mis pecados y reconociéndole como el Señor de mi vida. O sea, ya no me pertenezco yo a mí. Ahora, Jesús, mi vida es tuya. Haz con ella lo que se te venga en ganas. Porque Él es el Señor. Él es el que manda. Entonces, si quieres que me muera con el COVID, me voy a morir con el COVID. Y si no, voy a seguir adelante. Pero no cambia, ¿se da cuenta? No cambian las cosas. No importa lo que suceda. Él sigue siendo mi Señor. Oh, si entendiéramos esto. Obtenemos salvación
solamente por gracia. Tú no tienes nada que ver en el asunto. Ah, no, pero yo recuerdo, ahí en la iglesia me paré y me temblaba el corazón. Y hice la profesión de fe. Bueno, que Dios te ayude, pero obtenemos solamente salvación, la obtenemos solamente por gracia, por su gracia. Solamente por la fe verdadera, puesta en el autor y consumador de mi fe, que es Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús. No Cristo y más, no. Solamente en Cristo Jesús. Esto es verdaderamente el Evangelio. Que Dios te bendiga y entiende este concepto. La salvación es solamente por fe. Pero la fe verdadera que me lleva a confesar mi pecado y a tirarme a la gracia de Dios, creyendo que solamente en Cristo encuentro salvación, vida eterna y un nuevo nacimiento. Medita en esto, habla con Dios, abre tu corazón a Él y permítele que Él te haga nacer de nuevo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves en nuestro estudio sobre el libro de los Hechos.